Estimados amigos, estamos en una nueva edición de 30 Minutos con en contrapunto.com. En esta oportunidad con ustedes y con nuestro invitado, el escritor venezolano, crítico, investigador y profesor universitario, además columnista, Luis Barrera Linares, para conversar con él un poco sobre un tema que seguramente va a ser de mucho interés y que ha sido además de mucho interés para todos nuestros seguidores y para todo el país. El humor en Venezuela, el humor político y cómo establecemos lo que es el humor como elemento comunicacional y como elemento que potencia la libertad de expresión. Le doy la bienvenida a Luis Barrera en 30 Minutos en contrapunto.com. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Encantado de este reencuentro contigo. Hace años que no nos veíamos. Pero bueno, nunca es tarde. Así es. Comenzamos riéndonos. Muy importante porque hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de humor. Y esa es la primera pregunta que le voy a hacer a Luis Barrera. Vamos a parafrasear a Raymond Carver, ¿no? No digamos de qué hablamos cuando hablamos de amor, sino de qué hablamos cuando hablamos de humor. De humor. Muy bien. Bueno, lo primero que podría decirte es que justamente Aristóteles alguna vez escribió que el hombre es el único animal que ríe. Una frase interesante que ayer yo en algún momento la envié por Twitter echando bromas sobre otro aspecto, ¿no? Pero el hombre es el único animal que ríe y el hombre es el único animal que tiene esta forma particular que tenemos para comunicarnos a través de lo que se llaman las lenguas naturales, ¿no? Los idiomas. Entonces, estos son dos características fundamentales y el hombre ríe por muchas razones, por muchos motivos, pero justamente también tiene la oportunidad de reírse cuando escucha o cuando participa en situaciones humorísticas, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el humor, hay como opiniones distintas, diferentes acerca de si es lo mismo el humor que la comicidad. Alguna gente dice que la comicidad es distinta, que lo cómico es distinto de lo humorístico. Yo no creo que sea así. Yo creo que la comicidad y el humor son sencillamente los dos extremos de un mismo aspecto. La comicidad está muy cerca de producir la risa y quizás la sonrisa algunas veces. Lo que se llama el humor, que es el otro extremo, el humorismo, también genera risa, también puede generar sonrisa, pero además de eso genera reflexión, pensamiento. Luis, eso que estás diciendo es importante y se casa perfectamente con la siguiente pregunta que iba a hacerte y voy a aprovechar para hacerla, pues, ¿no? Y lo voy a traer a nuestra realidad nacional, a Venezuela, pues, ¿no? ¿Estamos haciendo nosotros en Venezuela humor para la reflexión o humor para la burla? Yo creo que se están haciendo las dos cosas. Hay humoristas que intentando hacer humor terminan haciendo comicidad. Y sí hay algunos humoristas profesionales conscientes de lo que significa hacer humorismo e intentan hacerlo a través de muchas vías: la televisión, la radio, la prensa escrita, la internet, etc., ¿no? Pero hay que cuidarse en este aspecto de saber cuándo estamos haciendo realmente humor y cuándo estamos cayendo en el chiste chabacano, en el chiste banal, en el chiste que no deja nada para la audiencia y que no permite a las personas que lo reciben reflexionar acerca de lo que se les está planteando, ¿no? Entonces, el humorista tiene que ser muy cuidadoso en este aspecto, tiene que cuidar las cosas que está produciendo como parte del humorismo, porque algunas veces puede equivocarse. Cuando el humor se desgasta demasiado, entonces termina convirtiéndose precisamente en un evento más bien de comicidad
y eso comienza banalizando lo que intenta hacer a veces una expresión humorística, ¿no? Bueno, cuando hay crisis, cuando hay problemas, en temporadas muy particulares de la historia, parece que el humor como que renace, la necesidad de hacer humor como que florece en las sociedades, ¿no? Posiblemente por eso en este momento haya tanta gente que pretende hacer humor y no lo hace, y hay otros que sí lo están haciendo muy seriamente, respetablemente, pues que lo piensan, que lo reflexionan, que saben exactamente cómo presentar situaciones humorísticas para una sociedad que parece que por una tradición, según se ha dicho, somos como muy, tendemos a reírnos de cualquier cosa, a convertir cualquier aspecto en chiste, a convertir las sociedades, los eventos, a veces muy trágicos incluso, en eventos sobre los cuales se producen situaciones de chabacanería, de comicidad, ¿no? ¿Es eso una forma de escape? Eso es una forma de escape, sí, pero hay que tener cuidado con esa forma de escape. Del humor a la melancolía hay muy poco trecho. A veces el humor es una manifestación de la melancolía que tiene una sociedad. Eso no lo digo yo, no lo acabo de inventar, eso lo decía Freud, que escribió mucho acerca del humor, ¿no? Entonces, el humor no es una característica particular del venezolano, eso no es cierto. El humor es una característica, en nuestro caso particular, que tiene que ver con la lengua española. No somos nosotros nada más los que hacemos eso. Eso lo hacen muchas sociedades. Por alguna razón, esa inclinación humorística del español ha recaído más sobre algunos países hispanoamericanos que sobre otros. Entonces tú tienes casos particulares de México. No sé si recordamos el caso de las películas del cine mexicano, por ejemplo, claro, hiperhumorísticas, bueno, con Cantinflas como emblema, por supuesto. Colombia también utiliza mucho el humor para el lenguaje. Panamá también utiliza mucho el humor, y particularmente Venezuela, pero no somos nosotros nada más. Lo que pasa es que cada país le ha dado una orientación particular a las formas de hacer humor. En el mundo hispano, quiero decir. Obviamente que hay humor en todas las lenguas. Hay formas distintas de hacer humor. No somos los únicos que hacemos humor ni en español, ni en Venezuela, ni en Hispanoamérica, ni en Latinoamérica. En todas las lenguas hay situaciones humorísticas que motivan a quienes las hablan. Por eso algunas veces el humor en otras lenguas, como el inglés, el alemán, incluso el francés, nos resulta como insípido. Parece que no supiera a nada, parece que no tuviera ninguna intención la gente cuando intenta expresarse a través de esa vía. Pero son asuntos propios de los idiomas más que de deficiencia nuestra o de ellos, ¿no? Claro, has hablado mencionaste a países como México, mencionaste a países como Colombia, ¿sí? Estados Unidos, yo incluiría a Brasil, y lo incluyo por lo siguiente: son países que han sabido además llevar el humor a la televisión, ¿sí?, con muy alta factura, incluso dentro de un género que ha sido tan vilipendiado muchas veces como la telenovela. Tenemos producciones de telenovelas en Colombia, en México, en Brasil, que utilizan el elemento humorístico muchas veces para reflejar dentro de ese script o dentro de ese guión telenovelesco situaciones de la realidad que, si las reflejaran de manera dramática, serían realmente mucho más pesadas. Sí, sí, sí. El humor en Venezuela tiene una larga tradición. Es de larga data. El humor literario, el humor gráfico, quizás no tanto el humor dentro de la televisión, pero sí tuvimos en Venezuela importantes revistas de humor, y tuvimos en la televisión importantes programas de humor. ¿Se ha perdido eso en Venezuela? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ves eso ahora? Yo creo que los movimientos humorísticos obedecen a los tiempos. Posiblemente estos no sean los tiempos más idóneos, más adecuados para algún movimiento humorístico particular. Hay muchas restricciones para hacer humor en Venezuela, hay que decirlo. No es sencillo hacer humor en Venezuela. Lo que hemos estado viviendo tiene que ver con situaciones donde cualquier desliz lingüístico, humorístico, de cualquier otra naturaleza, puede resultarte costoso en cuanto a comunicación, en cuanto a privación, porque en algunos casos es verdad también se ha confundido
lo que se llama la libertad de expresión. La libertad de expresión es un valor importantísimo para las sociedades democráticas, pero la libertad de expresión hay que considerarla, hay que saber ejercerla. Hay que saber ejercerla por lo siguiente, porque mi derecho a la libertad de expresión termina donde comienza el derecho a la libertad de expresión del otro. La libertad de expresión no es para ofender, la libertad de expresión no es para atacar, la libertad de expresión no es para vilipendiar gratuitamente. Si tú lo haces de esa manera, eso puede tener resultados no esperados. Entonces, debemos cuidarnos de eso y posiblemente, yo no sé si la televisión venezolana, incluso dudaría que las telenovelas venezolanas hayan explotado el humor como pudiera haberse hecho realmente, ¿no? Claro. No todas, hay algunas que yo recuerde en las cuales el humor ha sido un factor importante, fundamental. Aquellas llamadas telenovelas culturales de los años 80 más o menos. Correcto. Que justamente cuando llegaban también mucho las telenovelas brasileñas y colombianas a Venezuela, entonces había como un movimiento continental, si se quiere, vinculado con eso, ¿no? Pero el otro tipo de humor que supuestamente se ha practicado en la televisión venezolana, hay que decirlo, es bastante deficiente. Porque caían en el chiste malo, en la burla, en la parodia innecesaria de algunos estereotipos sociales y tal. Entonces, eso de momento, como te decía antes, puede causar risa a cualquier persona, a cualquier televidente, a cualquier lector, en el caso de la escritura, a cualquier oyente, en el caso de la oralidad, pero es una risa pasajera, esa risa no genera reflexión. Para que genere reflexión, hay que preparar mejor las relaciones comunicacionales que yo intento humorísticamente con los otros. El humor implica elaboración, el humor implica trabajo también de reflexión. No cualquiera puede hacer humor, aunque parezca que es así, no cualquiera puede hacerlo. Algunas veces hay personas hablantes que intentan hacer humor y lo que les sale no solo que no produce risa, no produce sonrisa y no produce reflexión de ninguna naturaleza. Entonces la relación se invierte. En lugar de lograr un efecto comunicativo que estás buscando a través del humor, lo que logras es establecer una especie de bloqueo con el interlocutor y el efecto comunicativo prácticamente se pierde. Lo que tú pretendías con eso, la intención que tenías originalmente, la pierdes porque el interlocutor no ha recibido exactamente lo que tú querías que recibiera. Claro. Estimados seguidores de Contrapunto.com, estamos en 30 minutos con el humor político en Venezuela y la libertad de expresión con nuestro invitado en este momento, Luis Barrera Linares. Voy a recomendarles dos de los libros de Luis Barrera Linares recientemente editados. En 2013, La Duda Melódica, que por cierto es tu columna, que la sigues manteniendo a través de un blog, si no recuerdo mal, ¿no? La Duda Melódica, editado en 2013, y lleva el título de Crónicas Malhumoradas. Ya vamos a hablar de eso. Y en el 2014, Breves Bravos, editado también en el 2014, Breves Bravos de Luis Barrera Linares. Luis, Crónicas Malhumoradas. ¿Hay que tener humor o mal humor para gobernar? Mira, hay una particularidad que tiene que ver precisamente con lo que es la política y el humor, ¿no? La experiencia indica que los políticos se ríen mucho cuando están en campaña, cuando les interesa conseguir audiencias, pero pareciera que pierden la capacidad de la risa y la capacidad de asimilar el humor después que llegan a los cargos a los que aspiran. Se vuelven reacios, fruncen el ceño, no sonríen nunca, etcétera, etcétera. Y como veo que te están haciendo señas para un negro al que vamos a ir, entonces simplemente lo voy a hacer yo mismo, ¿no? Creo que, estimados seguidores, como dice el propio Nelson, regresamos en unos segundos. Adelante.
En el segmento anterior hablábamos con Luis Barrera Linares, pero antes voy a introducir a nuestro segundo invitado que acaba de incorporarse acá a nuestra conversación, Moisés Sabarce, muralista y artista plástico, con quien ya vamos a conversar, pero no quiero dejar en el aire lo que habíamos comenzado a hablar en el segmento anterior. Luis, ¿será que necesitamos un humorista como gobernante? Bueno, la verdad es que, mira, no estoy seguro, yo no estoy seguro de que se pueda gobernar solamente con humor, ¿no? Hacen falta muchas facultades para gobernar, pero muchísimas. No, el humor posiblemente sea una de ellas. Lo que creo es que un gobernante debe ser capaz de asimilar el humor, cuando es humor serio, como crítica responsable que se está haciendo a la labor que ejerce hacia sus gobernados, ¿no? Es curioso, pero tú ves que la relación entre política y humor es tan seria, tan formal, que tú jamás ves en un papel moneda a un prócer sonriente. Es una curiosidad, pero es así. Los próceres pareciera que no sonríen, salvo en el caso que los caricaturistas los pongan a sonreírse, que es otra cosa distinta, pero oficialmente no hay risa. Las estatuas tampoco se ríen jamás, muy pocas veces tú ves una estatua. Entonces pareciera que los gobernantes asumen que ese es el papel de un gobernante, debe ser no solamente la seriedad absoluta, sino la rigidez para enfrentar a las personas a quienes está gobernando. Eso como un estereotipo, y creo que es un estereotipo muy latinoamericano, no es solamente venezolano. Tú pasas revista por los diferentes presidentes de este momento de Hispanoamérica e incluso de Latinoamérica, si yo incluyera a Brasil, y te darás cuenta de que sus discursos hacia la gente a la que gobierna, para la gente a la que gobiernan, son discursos donde lo que tienen es un rictus de seriedad absoluta, como si les estuviera prohibido reírse después de haber asumido los cargos políticos que han asumido, ¿no? No sé si es un estereotipo. Yo no sé si Bolívar se sonreía o no se sonreía. Yo me imagino que sí. Yo supongo que sí en algún momento. Pero me refiero a las situaciones en las cuales están dirigiéndose a lo que se llaman sus audiencias enfocadas, aquellas personas a las cuales ellos se dirigen, ¿no? Hay como una especie de complejo que tiene que ver con que el funcionario público no tiene por qué reírse. Y eso se transmite desde los presidentes hasta la persona que te atiende en una pequeña oficina de un ministerio. No solamente es que no se ríe contigo, no solo es que no te da los buenos días, sino que además es incapaz de mirarte a los ojos cuando tú requieres de alguna. Entonces, todo es una seriedad permanente que pareciera haber surgido dentro de lo que es la estereotipia de la burocracia, pues de lo que es el funcionamiento de la burocracia de un país. Algo extraño hay ahí que tendría que estudiarlo más un psiquiatra o un psicólogo. No soy yo la persona autorizada para eso. Hablaremos un poquito de eso dentro de un momento, estimados seguidores. Estamos en contrapunto.com, 30 minutos con el humor político y la libertad de expresión. Y se nos incorpora a la conversación que hemos venido sosteniendo con Luis Barrera Linares, Moisés Sabarce, muralista, artista plástico, con quien voy a comenzar conversando sobre un tema que es, si se quiere, fuerte y delicado al mismo tiempo. El 7 de enero, el mundo vivió una situación realmente lamentable, realmente dura, realmente difícil, que todos conocemos. Fue el ataque contra el semanario humorista francés Charlie Hebdo, con un saldo terrible de 12 personas asesinadas y 11 personas heridas. Un semanario que se dedicaba a la sátira, se dedicaba al humor gráfico, ¿no? Pareciera que, y ahí voy a comenzar a conversar contigo, Moisés, pareciera que
el trabajo del dibujante, del artista plástico, del caricaturista que asume su trazo, su arte para reflejar de alguna manera situaciones de la realidad vinculado a una u otra ideología, pareciera que en algún momento llega a comprometer el cierto status quo y se vuelve como peligroso hacia todo lo que representa el poder. Tú como muralista, tú como artista plástico, ¿has sentido alguna vez esa situación en tu trabajo? ¿La sientes hoy en Venezuela? Bueno, básicamente voy a iniciar diciéndote que el tema del inicio humorístico como tal en la sociedad, bueno, parte ciertamente de una necesidad de poder satisfacer y apaciguar, pudiera decir, apaciguar algunas complicaciones sociales. En tal caso, pudiéramos citar a muchísimas personas que dicen el humor existe para evitar llorar, por ejemplo. En el caso nuestro de los ilustradores, propiamente aquí en Venezuela, el concepto humorístico ha trascendido de un tiempo para acá bastante enorme, una cantera bastante grande. Venezuela hace más de 10 años atrás no tenía poca incidencia en el humor y sobre todo en el humor gráfico. Pero bueno, precisamente por estas formas de generar políticas y de generar críticas se ha levantado una población bastante dinámica, jocosa y muy grande, cabe destacar, la cual ciertamente busca con su forma de ilustrar sus líneas, sus trazos, transmitir algún mensaje, sea positivo o sea negativo. Porque bueno, claramente el humor no siempre se usa para hacer humor, no siempre se usa para hacer reír a un individuo, a una masa específica, sino también incluso hoy en día el humor se está usando hasta para hacer política. Pero política no política sana, sino una política de poder generar una zozobra incluso en las masas, de generar un estado de clima la cual conlleva a las masas a tomar una reacción, sea positiva o sea negativa, de acuerdo al enfoque del humorista o de quien está siendo dirigido en tal caso. Ahí entramos dentro de lo que tú estás diciendo, nos lleva a entrar dentro del tema de humor, política y poder, ¿no? Tradicionalmente yo creo que el humor ha estado vinculado de alguna manera al poder, ¿no? Para bien o para mal, en sentido muchas veces contrario al poder, hasta el punto de en algunos momentos llegarse a convertir el propio humor en una especie de poder también, poder enfrentado al poder. Claro. El poder de generar la reflexión enfrentado al poder de tratar de eliminar la reflexión. Pudiéramos incluso nosotros en este momento especular que lo que vimos que sucedió con el caso Charlie Hebdo obedece justamente a esto, pues, ¿no? El humor convertido en poder frente a un poder determinado también, pues, ¿no? O a varios poderes determinados. ¿Qué sucede desde tu punto de vista como joven creador, como joven artista, como joven muralista? Porque hablábamos también hace un momento con Luis Barrera y yo le hacía la primera pregunta, la pregunta inicial era ¿de qué hablamos cuando hablamos de humor, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros ahorita en este momento, desde tu perspectiva como joven creador en Venezuela? ¿Dónde estamos en esa relación humor y poder? ¿El humor en Venezuela está enfrentado al poder o está funcionando en la misma vía, ¿no?, que el poder funciona? Yo creo básicamente que el humor está más bien enfrentando al poder. Cabe destacar que ciertamente el humor es una forma de crítica. Y básicamente el tema humorístico nació para criticar al poder político como tal. O sea, de que están de la mano, no, es más bien una herramienta que la sociedad o que personas que puedan desarrollarse en este ámbito lo usan es para demandar, denegar, hacer pública ¿cómo te diría? Una queja social, por ejemplo. El humor en Venezuela básicamente se ha trasladado a ese punto de que ahora no es solo humor para reír, sino es humor para generar una crítica social de las masas. Y es lo que hoy en día, como joven, como bien lo estás diciendo tú, hay muchos factores los cuales inciden en el tema de la sociedad, el tema de hacer reír a la sociedad, pero creo que nuestra sociedad hoy en día carece de risa.
como decía bien el compañero, es muy cierto de que hay muchas estatuas, figuras políticas, figuras históricas que, bueno, nunca han sido representadas de una forma alegre o mejor dicho, de una forma humana, real, porque no todos somos serios, todos nos reímos, pues gozamos de la vida de una u otra forma, pues. En el caso nuestro, como parte de la juventud que hoy en día se ha sumado a representar a los héroes, a diversos personajes, la cual pueda incidir en nuestra sociedad como cultura venezolana, estamos en la construcción de hacer una forma y una figura distinta de lo que nosotros hemos tenido concebido desde que nacemos hasta nuestra edad actual, de qué era lo que hacían los héroes. O sea, no son personas totalmente rígidas. Por ejemplo, hay muchos colectivos que representaron a Simón Bolívar con una bufanda, con unos lentes. Hay Simón Rodríguez que tienen cresta. O sea, eso de una u otra forma entra en el tema humorístico. Es decir, Moisés, tus murales sí sonríen. Mis murales sí sonríen. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. A ver, Juan Andrés Rabel, director del Chigüire Bipolar, dijo en una oportunidad algo que yo voy a traer y lo voy a lanzar aquí en medio de ustedes dos a ver quién lo agarra, o los dos, ¿no? Dijo exactamente esto, lo cito: lo que hacíamos con Chávez ya no lo podemos hacer con Maduro. Maduro parece un poco inseguro de sí mismo. Y él se refería justamente al juego que ellos siempre mantuvieron con la figura y con la personalidad del presidente Hugo Chávez, que dentro de todo, para bien o para mal, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con él, fue un hombre que demostró que tenía un buen sentido del humor. Así es. O del mal humor, no sé, pero tenía un buen sentido, digamos, en ese aspecto. Realmente el humor nos da para entender el país. Mira, como decía Moisés, el poder y el humor son como el agua y el vinagre. No se mezclan. Pretender hacer humor para defender o para justificar un régimen, un gobierno, un puesto, un ministro, es como contraproducente. El humor siempre está para hacer reflexionar al político, para decirle, mire, está pasando esto. Lo que pasa es que hay políticos que no entienden eso y creen que es burla lo que se está haciendo con sus funciones. Claro, hay personajes, en el caso que tú mencionabas del Chigüire Bipolar, del autor de esa página, del conductor de esa página, que sí, se prestan más, porque una de las cosas más importantes, una de las características fundamentales que debe tener alguien que intenta hacer humor de alguna manera, es precisamente comenzar por reírse de sí mismo. Exacto. Eso lo decía Aníbal Nazoa. Los humoristas, para ser humoristas, tienen que comenzar riéndose de sí mismos. Y riéndose de sí mismos aprenden no solamente a hacer reír, porque el humor no es solamente para que la gente ría, es para que la gente piense, es para que eso derive en alguna reflexión particular sobre algo. Entonces no puede haber una relación de maridaje o de matrimonio entre quien ejerce el humor y quien ejerce el poder. El que considera que sí se puede está errado, a mi juicio, está errado. Esa cosa de tú ser primero humorista durante un tiempo determinado y buen humorista además, como ha ocurrido con algunos humoristas venezolanos, y después querer seguir ejerciendo tus labores de humorista como militante de un partido político o como participante de un gobierno, a mi juicio eso no funciona, eso no opera, porque creo que pierdes la capacidad de ser totalmente objetivo para producir eventos humorísticos que hagan reflexionar a quienes nos están gobernando. Bueno, yo creo que ciertamente el humor hoy en día está un poco dividido, precisamente por lo que el compañero apunta, porque si vamos a la realidad, existen humoristas que, si vamos a la división política en concreto, hay humoristas que están del lado del oficialismo, pues, y su humor va en consonancia a su forma política.
como está el caso de los que van al contrario, su humor está su forma política. Yo creo que el artista en sí debe reconocer y entender y aceptar, asimilar de que una cosa es el arte y otra cosa es el ejercicio político. Incluso el tema de que nosotros somos ciudadanos. De una u otra forma tenemos que incidir en la participación ciudadana. Es decir, como ciudadanos tenemos que ir a elecciones, votar por quien nos guste más o quien nosotros creamos que tiene la facultad y las capacidades para asumir X cargo, sea de presidenciales, de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el humor no se une con la política, el humor más bien es para criticar, más allá de hacer reír. Pero bueno, hay que entender que el humor venezolano hoy en día tiene una división bastante notoria, porque si nos vamos a la realidad, abrimos un periódico del oficialismo, hay humor que va en consonancia a su forma política, y ahí abrimos un periódico de la oposición y hay consonancia en cuanto al tema de su forma política. O sea, más bien yo creo que Venezuela en estos momentos, en el tema humorístico, necesita reír de verdad y dejar a un lado el tema político, porque eso lo asumes tú como ciudadano. No puedes mezclar creo yo, pues, ciertamente las artes inician y parten desde un enfoque político, de eso estamos claros y todos lo entendemos, pero una cosa es asumir tu tendencia política dentro de las artes. Es muy distinto. Yo creo que hay que crear una separación. Estimados amigos, estamos en 30 minutos con el humor político y la libertad de expresión en Venezuela, con nuestros invitados, el escritor, profesor, investigador y columnista Luis Barrera Linares y el artista plástico y muralista Moisés Sabarce. Yo voy a mostrar a ustedes dos imágenes, a nuestros invitados y a quienes nos están viendo, y después de mostrar estas dos imágenes vamos a ver qué nos pueden decir después de las dos imágenes. La primera imagen, conocida por todos, se hizo célebre en enero. Sí. Y tendremos una segunda imagen que mostrar también, de la cual hablaremos conjuntamente de las dos. Muy bien, la que vimos primero es la imagen le dio la vuelta al mundo. Que le dio la vuelta al mundo, mundial, tristemente conocida por las circunstancias. Y la segunda imagen es también por todos conocida, por lo menos en Venezuela, la caricatura de Raima, que originó, o supuestamente originó, su despido de El Universal. Los dos momentos de la historia de esas imágenes que vimos tuvieron opiniones a favor y opiniones en contra. Los dos momentos movieron la opinión pública, movieron la opinión mediática. En algunos casos se habló de que ambas imágenes, por supuesto desde una perspectiva, eran ofensivas. En algún momento se habló de que esa imagen, la de Raima o la imagen de Charlie Hebdo, eran imágenes críticas frente a una realidad indiscutible. ¿Qué pudieran decir ustedes frente a esas dos imágenes que acabamos de ver? Bueno, yo las veo muy distintas. No tienen las mismas implicaciones las dos, porque la primera se vincula mucho con un aspecto fundamentalmente religioso. Y la gente que cree en el Corán, que profesa el Corán, tiene ciertas y determinadas costumbres que los otros, que no estamos dentro de esa religión, debemos respetar. Entonces es una caricatura, si se quiere, muy político-religiosa, sería la asociación que deberíamos hacer, ¿no? La otra tiene más características de una caricatura política dirigida a un momento particular, que es la Venezuela de ese momento en que esta señora Raima produce la caricatura e intenta publicarla. No siento que deberíamos reaccionar de la misma manera frente a una y frente a la otra. Al comienzo decíamos que mi libertad de expresión termina donde comienza la libertad de expresión del otro.
yo creo que en este caso particular de la que tiene que ver con el Corán y con el problema del acto terrorista que ocurrió en París en el mes de enero, mira, tiene muchas más implicaciones. No estoy justificando con esto absolutamente nada. Yo no creo que ninguna reacción de nadie, bajo ninguna circunstancia, puede llegar al hecho de acabar físicamente con el otro, para nada, en absoluto. Pero claro, las reacciones fueron distintas porque una tenía implicaciones religiosas y la otra no. La otra tiene que ver con lo nuestro. Yo no la veo tan grave, sinceramente, como para haberla censurado. Creo que ha habido otras un poquito más fuertes que realmente esas. Más fuertes que esas. Entonces, me parece una exageración. Sencillamente, no sé si fue iniciativa del diario, no sé si fue realmente presión de algún ente gubernamental, lo ignoro completamente. Cuál fue la causa de fondo para que esto no se publicara, pero más bien me parece una caricatura a la que estamos acostumbrados ya en Venezuela desde hace no 15 años, ni siquiera voy a decir 15 años, que 30, 40, desde la dictadura de Pérez Jiménez, en que, mira, tú puedes hacer caricaturizar situaciones para que los que nos gobiernan se den cuenta de que las cosas no están operando tan bien como ellos creen. Eso es todo. Las veo diferentes. No me parecen iguales de ninguna manera. Son muy distintas, muy distintas. Bueno, yo como persona ciertamente hago público, yo casi no me meto cuando voy a generar alguna crítica en el tema religioso, porque bueno, respeto las culturas y en pocas palabras digo, a cada quien con su religión. Ni siquiera generé algún tipo de comentario cuando vi esa caricatura. Me pareció ciertamente bastante ofensiva porque bueno, es una religión que tiene un poder considerable no solamente en un lugar específico, sino que está en todo el mundo. Esa es mi opinión en cuanto a ese sentido. Estoy de acuerdo ciertamente en la caricatura que más hacia nuestra población, es decir, Venezuela, a mi parecer no fue totalmente ofensiva para la que hemos visto por ahí en la calle rodando de una u otra forma, porque no precisamente salen a veces en el periódico. Correcto. Sino que se genera una forma, pudiéramos decir, una crítica de guerrilla. Pues existen equipos que hacen ese tipo de críticas humorísticas, si pudiéramos tildarla de esa forma, porque a veces carecen de humor. O sea, incluso en el tema, yo creo que hay que crear una balanza entre el humor oficialista y el humor del contrario, del opositor, el chavista y el opositor. Pues. Hay que crear una balanza. Y yo creo que en el tema humorista venezolano debería de arrojar un estudio mucho más profundo al momento de hacer una crítica de X forma, tanto oficialismo como chavismo, etc. Muy bien, estimados amigos, estamos llegando ya al final de 30 minutos con el humor político en Venezuela y la libertad de expresión con nuestros invitados Luis Barrera Linares y Moisés Sabarce, un escritor, un muralista, ambos a través de sus capacidades de expresión se sitúan por supuesto frente a el hecho comunicacional y comunican realidades. Lo cierto es que las conclusiones de esta conversación que hemos tenido con estos dos invitados quedan de parte de ustedes, pero sí pudiéramos decir que de todas parece, mis queridos amigos, que el humor, además de hacer reír y ojalá que de hacer reflexionar, incomoda. Por supuesto. Sí. Incomoda al poder. Yo quiero agregar algo. Yo no estoy muy de acuerdo con el humor oficialista, esa expresión que tú acabas de utilizar, ¿no? Me parece que es contraproducente. Yo no creo que el oficialismo... Yo lo entiendo de esa forma precisamente porque, bueno, todo el mundo quiere ponerle nombre y apellido a lo que se manifiesta en la calle de una u otra forma. Ya, entonces, si vamos a ciencia cierta, yo no lo tildaría de ningún nombre porque al final es humor, solo que tiene características y un punto de partida específico y un fin específico. Sí. De ambas partes, o sea, al final es humor, pudiéramos más bien catalogar, es humor diverso y punto. Algunas veces el humor oficialista, cuando se intenta hacer humor desde el oficialismo, se termina haciendo comicidad. Y lo que pasa es que al comienzo hablamos un poco de ese, de una especie de continuo
que va desde lo que es la comicidad hasta lo que es el humor más elaborado, ¿no? Sin que ninguno excluya al otro. Pero entonces el humor oficial, entre comillas, pudiera más bien caer a veces en la comicidad, porque ¿cómo hace el oficialismo para criticarse a sí mismo a través del humor? Claro, bueno, igual tenemos que estar claro que ciertamente el humor de partida es para criticar al gobierno. O sea, no, a muchas situaciones, no solamente en la al mayoría gobierno. de las situaciones. Claro. Ese es su partida y su porcentaje casi Yo netamente. diría que no solamente para criticar, sino para hacer ver situaciones que desde las posiciones gubernamentales no se ven. También. Porque los gobernantes no? se encierran en una burbuja. Y entonces el humor es un comunicador permanente de la sociedad, que lo que le está diciendo, mire, no todo lo que está dentro de la burbuja es tan bueno como usted cree. Eso no te lo voy a discutir. Muy bien, queridos amigos de Contrapunto.com y seguidores de 30 Minutos con. Nos estamos despidiendo ya y voy a recordarles los dos libros recientemente publicados de nuestro invitado Luis Barrera Linares, Breves Bravos de Luis Barrera Linares y La Duda Melódica, Crónicas Malhumoradas. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir 30 Minutos con Contrapunto.com, se los agradece y las reflexiones y las conclusiones están con ustedes. Gracias a Luis Barrera, gracias a Moisés por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a usted.